Hace 4 años no sabemos nada de mi mamá, se fue a trabajar al extranjero y desapareció. Ya hemos perdido las esperanzas de encontrarla con vida. Mi padre recibió una llamada y tuvo que viajar al extranjero por un par de días. Yo me quedé cuidando a mi hermanita de 3 años. En una noche mi vida cambió determinantemente. Mi hermana empezó a llorar, yo fui a la cocina por un biberón, pero cuando estaba allí mi hermana paró de llorar, y en cambio alguien empezó a silbar una canción de cuna. Corrí a la habitación, y miré a mi hermana siendo cargada por una mujer de vestido blanco y pelo rubio. Me acerqué y cuando alzó la cabeza lloré, la abracé y dije, «Mami, regresaste». Ella me susurró al oído, «Tranquilo, yo siempre voy a estar con ustedes». El momento se interrumpe cuando golpean la puerta. Fui a abrir. Detrás de la puerta estaba mi padre con una cara de tristeza. Le dije contento, «Mamá, regreso, está adentro». Él me miró confundido y me dijo, «Tu mamá está muerta, su cuerpo está abajo en la sala». Yo le contesté, «Pero mi mamá está con mi hermana». Llorando corrí a la habitación, donde solo encontré a mi hermana durmiendo sonriente. Más tarde me enteré que mi madre fue asesinada y arrojada al río. Desde entonces mi mamá nos visita todas las noches y nos susurra que siempre estará con nosotros. Golpes en el coche. Una familia, compuesta por 2 pequeños y sus padres, viajaban por carretera, cuando el coche se les averió. Los padres salieron a buscar ayuda y, para que los niños no se aburrieran, les dejaron con la radio encendida. Cayó la noche y los padres seguían sin volver cuando escucharon una inquietante noticia en la radio: un asesino muy peligroso se había escapado de un centro penitenciario cercano y pedían que se extremaran las precauciones. Las horas pasaban y los padres de los niños no regresaban. De pronto empezaron a escuchar golpes sobre sus cabezas. Los golpes, que parecían provenir de algo que golpeaba la parte de arriba del coche, eran cada vez más rápidos y más fuertes. Los niños, aterrados, no pudieron resistir más, abrieron la puerta y huyeron a toda prisa. Solo el mayor de los niños se atrevió a girar la cabeza para mirar qué provocaba los golpes. No debería haberlo hecho. Sobre el coche había un hombre de gran tamaño, que golpeaba la parte superior del vehículo con algo que tenía en las manos. Eran las cabezas de sus padres. La broma. Una noche llegué a casa y quise hacerle una broma a mi esposa. Entré silencioso y me escondí detrás de las cortinas de la sala de estar. Había tormenta y todo estaba muy oscuro. Ella enseguida se percató que había alguien en casa y comenzó a llamarme, pero nunca respondí. Quería continuar con mi broma. Las facciones en su rostro cambiaron cuando se dio cuenta que había alguien detrás de las cortinas. Toda su piel palideció y corrió hacia el cuarto de nuestro bebé de 10 meses. Salí de mi escondite y la seguí sigiloso hasta el cuarto. La broma me estaba saliendo bien. Desde la rendilla de la puerta pude observar cómo tomó al niño dormido en sus brazos y se escondió dentro del armario. Entré al cuarto rechinando la puerta como si fuese una película de terror para darle más entusiasmo a la broma, y poco a poco me fui acercando al armario. De pronto mi hijo comenzó a llorar y me detuve, creando un momento de tensión en el ambiente, para finalmente completar con un gran susto. Sentía los sollozos de mi esposa y su respiración agitada, mientras el llanto de mi hijo se apagaba poco a poco. Pensé que era el momento indicado para abrir la puerta del armario y por fin darle el ansiado boo, pero al hacerlo yo me llevé la sorpresa. Mi esposa tapó la boca de nuestro hijo tratando de opacar su llanto y lo asfixió, y ella tuvo un paro cardíaco debido al miedo que estaba sintiendo. La venganza de Doña Soledad. En un pequeño y olvidado pueblo vivía una anciana llamada Doña Soledad. Había pasado la mayor parte de su vida en soledad, ignorada por los habitantes del pueblo, que la veían como una figura excéntrica y extraña. No siempre había sido así. En su juventud, Soledad era una mujer llena de vida, casada con un hombre a quien amaba profundamente. Juntos tenían una hija, su mayor tesoro. Sin embargo, la tragedia golpeó a la familia cuando un incendio, del que nunca se descubrió la causa, arrasó su hogar. Su esposo murió tratando de salvar a su hija, pero ambos perecieron en las llamas. Doña Soledad quedó sola, su corazón roto y su espíritu marcado por un dolor profundo y una ira inextinguible hacia el pueblo que no hizo nada por ayudarlos. A medida que pasaban los años, la anciana se fue retirando del mundo, sus visitas al pueblo se volvieron menos frecuentes,
y su figura encorvada y cabellos grises se convirtieron en una presencia rara pero inquietante. Los niños la evitaban y los adultos hablaban de ella en susurros, creyendo que estaba loca o incluso que practicaba magia negra. Un día, el pueblo comenzó a experimentar fenómenos extraños. Las luces parpadeaban sin motivo, las sombras parecían moverse por su cuenta, y un escalofrío constante envolvía las calles. Una noche un joven que había sido particularmente cruel con doña Soledad en su niñez, desapareció sin dejar rastro. Esto fue solo el comienzo. Los habitantes empezaron a tener visiones perturbadoras de una mujer en llamas, con un rostro retorcido por el dolor y la ira. Las pesadillas se volvieron insoportables, y la sensación de ser vigilados se hizo constante. Poco a poco el miedo se apoderó de todos, y las casas que alguna vez estaban llenas de vida ahora parecían tumbas vacías. El sacerdote del pueblo decidió enfrentar a doña Soledad, convencido de que ella era la fuente de los males. Reuniendo a algunos valientes, fue a su destartalada casa en las afueras del pueblo. Al llegar encontraron a la anciana en su cama, su cuerpo frágil e inerte. Parecía haberse ido tranquilamente, pero su rostro tenía una expresión de paz, como si finalmente hubiera encontrado el descanso. Sin embargo, en la habitación encontraron un diario que contaba la historia de su sufrimiento, de la pérdida de su familia y del dolor que el pueblo le había causado. Las últimas palabras del diario eran una maldición: que el dolor que he soportado caiga sobre ustedes, que el sufrimiento sea su compañía eterna. El sacerdote y sus acompañantes, horrorizados, intentaron destruir el diario, pero las palabras ya estaban grabadas en sus mentes. A partir de ese día el pueblo quedó marcado por la tragedia, y los descendientes de aquellos que habían ignorado el sufrimiento de doña Soledad vivieron con el constante recordatorio de su venganza. El pueblo se convirtió en un lugar desolado, donde el viento susurraba historias de una mujer rota por el dolor, cuyo espíritu nunca encontró paz. La leyenda de doña Soledad se transmitió de generación en generación, un recordatorio de que el sufrimiento ignorado puede convertirse en una fuerza imparable, reclamando venganza desde el más allá. Créditos a quien corresponda. Los fantasmas de un hospital. Romualdo limpiaba el piso de una sección del hospital. Vestía un largo guardapolvo azul y empujaba un carrito donde llevaba los implementos de la limpieza. El hospital estaba silencioso y los sonidos llegaban a él como ecos lejanos e irreconocibles. Estaba trapeando cuando de repente se enderezó alarmado al escuchar unos gritos que venían desde la sala de enfermos mentales. Hacía mucho tiempo que aquella sala estaba vacía. Los gritos cesaron y Romualdo respiró hondo y se secó con la mano el sudor frío que le corría por la arrugada frente. El hombre se acostumbró a experimentar situaciones raras o aterradoras, aún a las más aterradoras. Pero todo tiene un precio. Romualdo siguió con su trabajo. Estaba por salir de aquella sección. Al empujar una puerta que daba a un corredor, volteó hacia el lugar de donde venía y vio que de la antigua sala de enfermos mentales corría a toda prisa rumbo a él un hombre con chaleco de fuerza y pelo revuelto y largo, y la cara llena de cortes rojos, que iba abriendo una boca llena de dientes renegridos y agudos. Romualdo cerró los ojos. Al abrirlos el hombre ya no estaba, era una aparición. Así eran todas las noches de Romualdo. Tantos sobresaltos terminaron debilitando su corazón, y una noche, mientras limpiaba el piso del hospital, murió. Desde esa noche los carritos de limpieza suelen moverse solos algún tramo, avanzan unos metros y se detienen. Es el fantasma de Romualdo. En los hospitales normalmente andan los que van a curarse, los que curan y los fantasmas que quedaron atrapados allí para siempre. La mayoría de los espíritus se van, pero algunos quedan rondando los pasillos o las habitaciones vacías. No camines solo por la noche, ni hables con extraños. Revisa debajo de la cama antes de dormir y cierra bien las puertas de tu casa.